Bueno, por cuestiones de tiempo me voy a tener que ir un poquito rápido, ¿verdad? Pero básicamente sobre la COVID-19 persistente desde el punto de vista pulmonar, he de dar una breve introducción aquí. Si bien es quizás de lo que más tenemos información por un lado, hay que comentar algunas desventajas propias de esta información. La primera es que el síndrome post-COVID, desde el punto de vista respiratorio, al principio constaba de una gran sintomatología y signos que pues fue muy obvio para muchos médicos intensivistas o que atendían a estos pacientes críticamente enfermos confundirlo con el síndrome post-COVID, post-estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces esto llevó a un retraso en el reconocimiento por parte de la OMS y en general de la comunidad médica de la existencia de esto, de varios meses. Otra situación importante a mencionar sobre el síndrome post-COVID es que no ha tenido una definición estandarizada en mucho tiempo. Era muy importante tener desde un principio una terminología estándar, una definición estandarizada para este síndrome, para comprender entonces cómo llevar a cabo el seguimiento del mismo, la realización de ensayos clínicos sólidos que pudieran ofrecernos información sobre cómo tratarlo y sobre cómo tratar en estos pacientes enfermedades crónicas asociadas o enfermedades que emergieran de pronto en estos pacientes, como por ejemplo las enfermedades reumatológicas que mencionó el doctor que me precedió en la plática. En Estados Unidos, alrededor de 5,000 pacientes hasta el 2023 fueron considerados que tuvieron una defunción asociada a la COVID prolongada, ya sea porque ésta hubiera causado directamente su muerte o porque tuviese alguna condición a la cual hubiera contribuido el síndrome post-COVID en su deceso. Entonces el long COVID ha tenido varias definiciones a lo largo de estos años. La OMS, por ejemplo, la definió como un padecimiento en el cual teníamos ya 3 meses del inicio de la COVID-19 y una duración de síntomas de al menos 2 meses. Pero esta definición era una definición excluyente de cualquier otro posible diagnóstico alternativo. Luego vino una definición por parte del US Department of Health and Human Services que acuñó el término de COVID prolongado propiamente con signos y síntomas y afectaciones que continuaban a la COVID aguda o que se desarrollaban después de la infección inicial y que duraban más de 4 semanas. Lamentablemente, este término de COVID prolongado, que es el que utilizamos actualmente, tenía en ese momento una definición un poco vaga en cuanto a temporalidad. Y en el Reino Unido se habían acuñado 2 términos que englobaban lo que ahora conocemos como long COVID. Primeramente, el COVID-19 sintomático en curso, que es la primera que vemos acá arriba, que eran síntomas que no se explicaban por un diagnóstico alternativo y que persistían durante 4 a 12 semanas después de la COVID aguda. Y ya el síndrome post-COVID-19 propiamente dicho, que eran síntomas que igual no se explicaban por un diagnóstico alternativo, pero que persistían ya durante más de 12 semanas. Recientemente en el New England Journal of Medicine sale este paper sobre una definición nueva de long COVID, en la que básicamente establece que el COVID prolongado va a ser una afectación crónica que se asocia a la infección que se produce después y que presente esta durante al menos 3 meses los síntomas, ¿verdad? Y puede ser una enfermedad recurrente o remitente o bien progresiva que va a afectar a varios sistemas orgánicos, como ya se ha mencionado. Dentro de lo que corresponde a la medicina respiratoria, por supuesto, inmediatamente después de la fatiga, que ya se mencionó que es el síntoma más frecuente del long COVID, la dificultad para respirar y la tos vendrían siendo los síntomas más significativos. Y por supuesto nos interesa mucho la presencia de la enfermedad pulmonar intersticial y la hipoxemia asociada al long COVID. Hay algunas características importantes que menciona este documento sobre el long COVID, pero resaltaría como las más importantes que puede seguir este síndrome a una infección que de hecho sea asintomática o bien muy grave, y que además no necesariamente tiene que presentarse inmediatamente después de la presentación aguda de COVID-19, sino que puede tener un inicio tardío
demorado algunas semanas o meses después de lo que ya parecía ser una recuperación completa de la infección aguda, y también puede exacerbar condiciones de salud preexistentes o presentarse como nuevas condiciones. Aquí una situación importante es que esta definición no es totalmente excluyente en cuanto a la presencia de otros posibles diagnósticos alternativos. Esto va a derivar en una inclusividad intencionada que diluirá mucho la definición de este problema de salud, y entonces dará una alta sensibilidad diagnóstica, dando pocos falsos negativos, pero desafortunadamente también una baja especificidad, y también habrá muchos casos que podríamos considerar como positivos de long COVID y que no lo sean. Algunos factores de riesgo del COVID prolongado incluyen, mas no se limitan al sexo femenino, la infección repetida y la infección, por supuesto, más grave. Hay un reciente estudio observacional que mostró que los pacientes que habían sido, de hecho, vacunados y que luego se infectaron con el virus SARS-CoV-2 tuvieron una menor incidencia de carga de COVID prolongado que aquellos que no estaban vacunados. Y esa podría ser una buena noticia, entre comillas, que nos diría que cada vez vamos a ver probablemente un long COVID tan florido como lo veíamos al inicio de la pandemia. Precisamente hace poco también salió este documento en New England Journal of Medicine que habla de estas secuelas posagudas de SARS-CoV-2 o long COVID en la era previa a la cepa delta, en la era en la que se estableció la cepa delta como dominante y en la era de las cepas de Omicron. Este documento, ¿verdad?, utilizó una población sacada de las bases de datos de sistemas de atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, con una población de estudio más o menos de 441.583 individuos que presentaron infección por SARS-CoV-2 entre marzo 1 de 2020 y el 31 de enero del 2022, y lo comparó contra un grupo control de sujetos sanos contemporáneos muy grande de 4.748.504 personas no infectadas. Y lo que se estableció aquí es que entre las personas que no estaban vacunadas y que presentaron la infección por SARS-CoV-2, estas tenían una incidencia acumulada de long COVID en el primer año después de la infección que fue de 10.42 eventos por 100 personas para los individuos que habían tenido COVID antes de la cepa delta, de 9.51 eventos de long COVID para las personas que desarrollaron este padecimiento durante el dominio de la cepa delta, y de 7.76 eventos ya en la era Omicron. Y por otro lado, las personas que ya contaban con vacunación, pues se estableció que en la era delta solamente 5.34 eventos por cada 100 personas fue esta incidencia acumulada, y fue de 3.5 eventos únicamente en la era Omicron, ¿verdad? Obviamente la era pre-delta aquí no cuenta, pues no estaban las vacunas disponibles. Entonces la incidencia acumulada por estas secuelas posagudas de COVID durante el primer año luego de una infección por SARS-CoV-2 ha disminuido en el transcurso de la pandemia. Existieron una serie de razones por las que había una gran incertidumbre sobre este long COVID y que incluían estas definiciones contradictorias ya mencionadas. Incluían, por supuesto, la existencia de múltiples mecanismos fisiopatológicos atribuibles al mismo, la carencia de un biomarcador único consensuado que fuera accesible para que pudiera utilizarse para el diagnóstico, seguimiento e investigación de este problema, y los cambios en la historia natural dadas, por supuesto, por la mutación del virus, por la vacunación, por la presencia de nuevos tratamientos, etc. Y además de ello, como ya mencioné, pues un retraso a nivel global en el reconocimiento de este problema. Fue hasta el 9 de septiembre del 2020, ya varios meses avanzada la pandemia, que la OMS reconoció los efectos de larga duración causados por la infección por SARS-CoV-2. En cuanto a la patología y fisiopatología del long COVID, desde el punto de vista respiratorio sobre todo, pues vamos a tener atribución a mecanismos dependientes del virus y mecanismos independientes del virus. De los dependientes del virus, pues hablaríamos principalmente de la invasión
de las células endoteliales y epiteliales alveolares por el propio SARS-CoV-2, y dentro de los mecanismos independientes del virus, pues el daño inmunológico, propiamente la cascada inflamatoria, la inflamación perivascular también ya mencionada, que en última instancia van a dar lugar, ¿verdad?, o van a contribuir a la ruptura de la barrera endotelial, epitelial, con invasión por monocitos, por neutrófilos, la extravasación de un exudado rico en proteínas que prácticamente es indistinguible del que nos daría cualquier otro síndrome de distrés respiratorio agudo, y que más tardíamente terminaría generando un daño alveolar difuso, fibroproliferativo, focal y organizativo, que se ha llegado a comparar con aquel establecido, ¿verdad?, por patologías propiamente fibróticas que vemos muy seguido nosotros también, con una hiperproducción de las citocinas interleucina 6, ¿verdad?, el factor transformador del crecimiento beta, y esto también puede llegar a predisponer a colonización bacteriana y a sobreinfección. La infección por SARS-CoV-2 también va a inducir una disfunción endotelial, y esto va a determinar un estado protrombótico que va a conducir a una oclusión y formación de microtrombos en los pacientes con COVID-19, y por supuesto una mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar. De hecho, se ha observado que la microtrombosis y la macrotrombosis vascular pulmonar llega a ser en 20 a 30% de los pacientes con COVID-19 críticamente enfermos, a diferencia de otras poblaciones también de pacientes críticos, en los que esto solamente se presenta entre 1 y 10%. Además, también esta microangiopatía es mayor a la que se observa en el síndrome de distrés respiratorio agudo por influenza. En cuanto a las secuelas pulmonares y musculoesqueléticas, definitivamente van a ser aquellas a las que logremos atribuir más la disnea y la fatiga, como los síntomas más frecuentes de este padecimiento en su seguimiento. Y podremos observar, por supuesto, una capacidad funcional disminuida en las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar. Torres Castro y colaboradores realizaron conclusiones a través de un metaanálisis de que existía una reducción de la DLCO en aproximadamente el 30% de los pacientes, con cambios espirométricos que representaban patrones predominantemente restrictivos, un 15% en los pacientes en sus conclusiones, y solamente un 7% de pacientes presentaban procesos obstructivos. En el estudio de la historia natural del daño pulmonar, por supuesto, se encontraba una mejoría en la capacidad pulmonar desde el primer mes hacia los meses subsecuentes de haber recibido el alta hospitalaria. En un estudio realizado en el Departamento de Fisiología Respiratoria del INER, se observó que iba también mejorando lentamente en pacientes graves que estuvieran intubados o no, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero observaron que en la prueba de caminata de 6 minutos la distancia recorrida no mejoraba sustancialmente en el seguimiento, y esto se atribuyó a una posible lentitud en la readaptación física de los pacientes. Observaciones tempranas del daño en la capacidad pulmonar también han mostrado que se correlacionan tomográficamente, como lo publicaron Safont, Belen y colaboradores en un estudio llamado COVID Fibrotic, donde 38% de la población que tuvo secuelas radiológicas tenía vidrio despulido, tenía bandas parenquimatosas, bronquiectasias, patrón reticular, básicamente datos de fibrosis pulmonar que se asociaban también a biomarcadores séricos que apuntaban más hacia dicha fibrosis. Más adelante, en el año 2021, se logra realizar un estudio prospectivo con seguimiento a 3, 6, 9 y 12 meses, clínico y tomográfico, por Wu y colaboradores. En este estudio se encontraron como hallazgos interesantes que hacia los 3 meses se encontraba una DLCO por debajo del 80%, una capacidad vital forzada también por debajo del 80% del valor predicho, y una puntuación MMRC mayor o igual a 1 en 55, 23 y 31% de los pacientes estudiados respectivamente. Y hacia los 12 meses había disminuido significativamente esta afectación a la capacidad vital forzada, ¿verdad?, y a la percepción de la disnea por el paciente en 11 y 5%, pero la DLCO alterada solamente había disminuido hasta un 33% de los pacientes que aún lo presentaban.
Entonces, este análisis multivariado también nos dijo que había algunos factores que se asociaban a que esta DLCO persistiera afectada hacia los 12 meses del seguimiento, como lo eran, por ejemplo, el propio sexo femenino, pero también la edad, las enfermedades crónicas no transmisibles, obviamente aspectos socioeconómicos, ¿verdad?, el nivel de gravedad de la enfermedad, etcétera. Otros estudios, por ejemplo, el de Péramo y colaboradores en 2021, realizó pruebas de funcionamiento respiratorio a 110 pacientes hospitalizados al momento del alta o el día anterior al egreso. Y ellos también obtuvieron una cifra parecida de pacientes con DLCO por debajo de 80%. Recordar que en los primeros 3 meses en el estudio anterior era un 55% más o menos, y aquí ellos encontraron que al alta tenía afectada la DLCO el 47.2% de sus pacientes. Por supuesto, también identificaron una mayor prevalencia de este daño en pacientes graves. Por otro lado, Torres y colaboradores en ese mismo año establecen que la DLCO es la prueba de funcionamiento respiratoria que más comúnmente o repetidamente está alterada a corto o mediano plazo, ocurriendo esto hasta en un 39% de los pacientes ingresados, y al igual que la literatura que mencioné antes, los procesos restrictivos y obstructivos identificados espirométricamente andaban entre el 15 y 7% respectivamente. En contraposición con lo anterior, ya en estudios más recientes, en los cuales se llegó a excluir a pacientes que requirieron ventilación mecánica, hacia las 6 semanas del ingreso no se reflejaron alteraciones en las pruebas de funcionamiento respiratoria, salvo también una mínima disminución en la DLCO, lo que sugiere que probablemente algunas secuelas que fueron descritas en los primeros estudios publicados tenían que ver con los efectos directos de la ventilación mecánica a corto o mediano plazo. Y esto también proporciona una evidencia preliminar para sugerir que en los pacientes hospitalizados con formas predominantemente leves o moderadas, pues la COVID-19 va a tener un riesgo relativamente bajo de darnos secuelas funcionales o fibróticas, un riesgo prácticamente mínimo. Antes de estos estudios, por supuesto, se intentaba correlacionar también marcadores inflamatorios con la presencia de fibrosis. Por ejemplo, este de Yu y colaboradores del 2020 siguió o dio un seguimiento a las últimas imágenes de tomografía computarizada en un número relativamente pequeño de pacientes, 14 pacientes que tenían fibrosis y 18 pacientes que no contaban con este problema. En el grupo con fibrosis vemos que la mediana de edad en aquel entonces era mayor, como ya sabemos, pues eran mayores las personas afectadas por lo regular por el COVID-19 al inicio de la pandemia. Entonces, no me parece muy sorprendente que la mediana de edad fuera de 54 años en relación a los pacientes que no tenían fibrosis, en los que la mediana de edad fue de 37 años. Y la proteína C reactiva y la interleucina 6 también tenían una elevación significativamente mayor en los grupos con fibrosis. Los días de hospitalización casi duplicaban en los pacientes con fibrosis a los que no la llegaban a presentar. Había también un mayor número de días, más del doble, en el uso de terapia con esteroides y también mayor uso de terapia antiviral en esos pacientes. Vamos a irnos hacia los hallazgos en la tomografía computarizada de tórax. Obviamente no podemos entender los hallazgos de la tomografía en el síndrome post-COVID si no tenemos una vaga noción, o más bien una buena impresión, ¿verdad?, de lo que es la tomografía computarizada en la fase aguda. Ya todos estamos familiarizados con la escala esta de Corratz, ¿verdad?, en la cual nos establecía, dependiendo un número cada vez mayor, pues también mayor probabilidad de que el diagnóstico al que nos estuviéramos enfrentando fuera la COVID-19. Pero más importante que eso aún quizás hubiera sido estar bien familiarizados, me refiero a las personas que hacían estos estudios, pues con la nomenclatura o con el glosario Fleschner de terminología de imagen torácica, puesto que probablemente en muchos estudios se llegó a establecer algo que era fibrosis y que realmente no lo era, muy probablemente por un mal entendimiento de este glosario, ¿no? Aquí, si nosotros vemos, está claramente identificada y definida lo que es, por ejemplo, la distorsión de la arquitectura pulmonar,
las bronquiectasias, las bronquielectasias, consolidación, patrón en empedrado, una serie de términos que tenemos que utilizar al momento de describir una tomografía de tórax. Desde los inicios de la pandemia, PAN y colaboradores describieron 4 fases en las que se referían a la enfermedad desde un punto de vista tomográfico. En la fase 1 era una fase muy temprana que abarcaba en promedio del día 0 al día 4 más o menos, y en el cual se evidenciaba principalmente vidrio despulido. En la fase 2, que era del 5º al 8º día más o menos, pues era ya una patología también con un patrón con vidrio despulido, pero en el cual ya se empezaba a notar algo de engrosamiento del intersticio, y a esto se le denominaría un patrón ya de empedrado. Y ya hacia la fase 3, que constituiría más o menos los días 9 a 13 de la enfermedad, ya empezábamos a ver consolidación. Y en la fase 4, más allá de los 14 días, podríamos ver nosotros una resolución del problema o comenzar a ver ya cambios fibróticos, ¿verdad? Con retracción, desaparición de esa área de consolidación, y habitualmente estas estructuras curvilíneas que se describen clásicamente como paralelas a la línea pleural en la tomografía. Se establecieron además sistemas para estimar la gravedad tomográfica, y esta se basaba principalmente en la extensión de los infiltrados pulmonares. El más utilizado fue el que publicó Yang y colaboradores, y básicamente dividía el parénquima pulmonar en 20 segmentos y daba una puntuación que podía ser en cada uno de estos segmentos 0 cuando había ausencia de afectación, 1 cuando esta era menor al 50% de afectación en dicho segmento, o una puntuación de 2 cuando la afectación era mayor al 50%. Y básicamente la importancia de esta escala es que un índice de 19.5 o mayor tiene más o menos un 83.3% de sensibilidad y 94% de especificidad para detectar una enfermedad severa, mientras que un índice menor de 19.5 pues tenía un valor predictivo negativo de 96.3% para enfermedad severa. La tomografía computarizada en fase de recuperación podemos entenderla mejor entonces cuando ya hemos comprendido los conceptos antes dichos. Esta tomografía computarizada se teorizaba que tenía que ser indicada en aquellos casos en los que los síntomas fueran persistentes o progresivos, ¿sí? Y que debía realizarse como siempre con su protocolo correspondiente de alta resolución, tanto en inspiración como expiración. Ahora, yo en lo particular, hago aquí un paréntesis, yo creo que prácticamente todos los pacientes deberían seguirse tomográficamente, tomando en consideración que puede haber pacientes que de hecho no tengan una afectación intersticial significativa y que puedan tener alguna enfermedad trombótica, ¿verdad? O alguna otra condición que esté desencadenando su disnea. Entonces, si un paciente llega con un síndrome post-COVID, yo creo que prácticamente debería hacérsele tomografía de tórax a todos, ¿no? Los hallazgos tomográficos de la fase de resolución, o sea, de la fase 4, de acuerdo con PAN y colaboradores, como ya mencionamos, pues van a ser los más frecuentes en este síndrome post-COVID, e incluirán estas secuelas radiológicas a largo plazo de la enfermedad, y su implicación clínica a largo plazo sigue siendo todavía desconocida, o sigue siendo todavía no muy bien conocida, mejor dicho, ¿verdad? Estos signos tomográficos de la fase 4 pudieran incluso incluir opacidades residuales ya de vidrio esmerilado, a lo cual se le llama signo del azúcar derretida, ¿verdad? O sea, a veces podríamos encontrar áreas todavía de vidrio deslustrado con reticulación en pacientes con síndrome post-COVID. Ahora bien, la evolución clásica de los signos tomográficos a lo largo del curso de la enfermedad va a seguir estas 4 etapas ya descritas, y la secuencia en los primeros días, ¿verdad? Y de cómo va a ir evolucionando esto,
no tiene gran misterio en las etapas 1, 2 y 3. Sin embargo, el problema es cuando nos referimos a esta etapa 4 de PAN y colaboradores, porque a diferencia de las 3 etapas anteriores, pues su duración, su patrón morfológico a largo plazo va a ser extremadamente variable en los hallazgos tomográficos, ¿no? Sin embargo, esta variabilidad sí se sabe que depende obviamente de la población estudiada, de si ésta requirió hospitalización, de si requirió apoyo ventilatorio y también de si hubo procesos infecciosos sobreagregados. En algunos estudios que dieron un seguimiento relativamente corto a su población, por ejemplo, en la fase inicial de la convalecencia, entre la semana 2 y 4, se encontraban alteraciones tomográficas en alrededor de 1/3 a 1/2 de los casos. Y hacia la semana 12, en el caso de pacientes con antecedente de apoyo ventilatorio, prácticamente, ¿verdad?, a esos 3 meses de seguimiento, solamente un 4% de la población mostraba una tomografía de tórax totalmente normal. O sea, lo común es que sí tuviésemos todavía hallazgos tomográficos evidentes en ese momento. El vidrio despulido persistente se observaba en 89% de los casos y los signos de fibrosis se observaban hasta en un 67%. Las puntuaciones de gravedad tomográfica fueron elevadas en estos pacientes y los pacientes además tenían anomalías en las pruebas de funcionamiento pulmonar, particularmente reducción de los volúmenes pulmonares y disminución de la DLCO. Sin embargo, se reconoce que hay un subconjunto de estos pacientes que de hecho tendrán síntomas persistentes, sugestivos de afectación pulmonar y que no tengan anomalías demostrables en estos estudios de imagen que hasta ahorita planteamos. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de un paciente con una enfermedad tromboembólica crónica, ¿verdad?, en el cual valdría la pena ya hacer un angiograma, una angiotomografía, estudios más profundos, ¿sí? Y también puede haber pacientes que de hecho no tengan una resolución tomográfica completa y que no tengan síntomas atribuibles al long COVID desde el punto de vista también pulmonar. Aquí tenemos algún ejemplo, ¿verdad?, de cómo se va desarrollando, ¿verdad?, este tipo de alteraciones intersticiales a lo largo del tiempo. En las imágenes del lado izquierdo, pues ya vemos prácticamente cómo hay opacidades con vidrio deslustrado, pero también ya hay empedrado en estas imágenes, ¿verdad?, y engrosamiento intersticial. Y poco a poco, ¿verdad?, estas imágenes van mejorando, pero sí van a dejar, por supuesto, secuelas, como ya mencionamos, con estas bandas curvilíneas, subpleurales, ¿verdad? Y esto es un seguimiento a 3 meses, posterior a la infección. Ahora bien, cuando se desarrollan seguimientos tomográficos más prolongados, por ejemplo, a 6 meses, contamos con este estudio, ¿verdad?, de seguimiento de 114 sobrevivientes de la neumonía por COVID-19, en el cual todavía el 35% de los pacientes tenían algo de evidencia tomográfica de cambios de tipo fibrótico. Recordar que estos cambios, ¿verdad?, debemos definirlos de acuerdo al glosario Fleschner que ya mencioné. O sea, debe haber bronquiectasias por tracción, debe haber bandas parenquimatosas, ¿verdad?, incluso panalización para poder considerar a estos pacientes con fibrosis. Y todavía una parte de estos pacientes mostraba disminuciones, obviamente, en la DLCO. El vidrio despulido, ¿verdad?, estaba presente solamente en el 21% ya de estos pacientes. En este estudio, ¿verdad?, que daba un seguimiento también hasta 12 meses, un poquito más reciente, se publicaba que cerca del 82% de los pacientes tenían ya una tomografía que se había normalizado o que había mejorado sustancialmente, y el 18% de los pacientes ya se había estabilizado más o menos. Y en esta misma cohorte de 32 pacientes era el número estudiado, ¿verdad?, 19% de los casos persistía todavía asintomático. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se va desarrollando también este tipo de secuelas, ¿verdad?, y de cómo el seguimiento tomográfico ya no cambió. Por ejemplo,
Estos son seguimientos desde septiembre del 2021 hasta enero del 2022 y vemos cómo prácticamente la fibrosis ya no fue progresiva, ¿verdad? Se estabilizó. Sería uno de estos pacientes, ¿no?, que se menciona que lograban la estabilidad. Y también hay otros pacientes con una afectación mucho menor que desde un principio y en seguimientos intermedios no tuvieron realmente datos de fibrosis y por supuesto era lógico que estos pacientes iban a tener mayor probabilidad de una resolución tomográfica completa. Ahora, el tratamiento del long COVID, pues básicamente se basa en un modelo, ¿verdad?, de terapia de rehabilitación para aliviar los síntomas, ¿verdad? Y este diseño de rehabilitación debe ser individualizado. Debe obviamente tomar en cuenta las necesidades de cada paciente y pues desafortunadamente también pues se basa en los recursos con los que a veces se cuente en el sistema de salud. Por ejemplo, vemos que debemos hacer DLCO a estos pacientes, pero en realidad en el estado de Veracruz yo no conozco ningún lugar donde hagan DLCO. Lo más cercano probablemente sea Puebla. Nuevamente, ¿verdad?, es importante enfatizar que las personas con sexo femenino, ¿verdad?, las personas mayores, las personas también que tienen un índice de masa corporal elevado, son los pacientes que habitualmente van a tener una mayor afectación y serán más candidatos a un programa de rehabilitación pulmonar. La dificultad respiratoria puede estar presente hasta en el 24% de los pacientes a largo plazo que tienen síndrome post-COVID. La rehabilitación pulmonar debe tener una duración de más o menos 8 a 12 semanas, con 2 a 3 sesiones por semana y debe constar de por lo menos unas 24 sesiones. Debe de irse puntualizando, ¿verdad?, o irse pensando la posibilidad de una rehabilitación pulmonar desde la fase más aguda de la enfermedad hasta la intervención ya posterior al alta. Y las comorbilidades no son necesariamente una contraindicación para llevar a cabo un programa de rehabilitación pulmonar en estos pacientes, siempre y cuando estén bien controladas y que no interfieran con la realización de los ejercicios. En base a la gravedad de la enfermedad, en base al grado de acondicionamiento físico y a las pruebas de tolerancia del ejercicio es como se debe establecer. Y debe de prescribirse, o más bien nosotros debemos estar pendientes, ¿verdad?, que el rehabilitador pulmonar o el lugar a donde enviamos el paciente puntualice bien la modalidad de estos ejercicios, la frecuencia con que debe realizarlos, la intensidad, la duración y la progresión. Por supuesto, se lleva a cabo una evaluación funcional en rehabilitación pulmonar para identificar aquellos pacientes que tienen síndrome post-COVID y que sean más candidatos a determinadas estrategias de rehabilitación pulmonar. Se evalúan pues la fatiga, la disnea, el dolor en el paciente, la debilidad muscular, actividad física y ejercicio. Se debe de establecer si tienen ansiedad o depresión, etc. Entonces, hay una serie de herramientas que van a utilizar los rehabilitadores y que no vamos a ahondar mucho en ellas porque son bastante extensas. Se requiere que las personas candidatas a un programa de rehabilitación pulmonar luego de sufrir COVID-19 pues cumplan criterios de derivación específicas y objetivos para cada fase de recuperación. Estos objetivos terapéuticos se establecen entonces según las necesidades de cada paciente y se centran en mejorar básicamente la debilidad muscular, la capacidad física y funcional, disminuir el dolor y la fatiga, controlar la disnea, la función cardiorrespiratoria, etc. Por supuesto, incluyen ejercicios aeróbicos y ejercicios de resistencia también y involucran a los músculos de la respiración. Todos estos ejercicios están pautados de manera general o se pueden prescribir siguiendo los lineamientos del Colegio Americano de Medicina del Deporte, Sociedad Americana de Tórax y Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar. Por supuesto, se da seguimiento a la frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, la disnea y fatiga evaluadas mediante la escala de Borg y se debe de utilizar oxígeno suplementario durante los ejercicios realizados si la saturación de oxígeno del paciente está por debajo de 88%, ¿no? La fisioterapia pulmonar, ¿verdad?, pues debe de constar de una reeducación respiratoria, de estrategias de higiene bronquial o aclaramiento mucociliar,
Las técnicas de reeducación respiratoria, ¿verdad? Pues son aquellas que van a permitir optimizar la respiración. Básicamente toman como base la biomecánica del diafragma y habitualmente son ejercicios en los que combinamos técnicas con los labios fruncidos que van a facilitar, de hecho, la recuperación y la posibilidad de hiperinsuflación al esfuerzo del paciente. Las técnicas de higiene bronquial en realidad habitualmente en el long COVID ya no son necesarias, salvo pacientes que tengan una comorbilidad conocida como EPOC, bronquitis crónica particularmente, obviamente pacientes que tengan traqueostomía, ¿verdad? Casos muy particulares sí requerirán este tipo de técnicas, ¿no? En las pruebas de funcionamiento respiratorio. La educación para el paciente es muy importante, debemos de, por supuesto, proporcionarle idea al paciente sobre anatomía, fisiología pulmonar, fisiopatología de la enfermedad pulmonar, manejo de sus síntomas. Obviamente hay que dar un consejo antitabaco a los pacientes que fumen, ¿verdad? Debe de mejorarse todas las condiciones posibles del paciente para que la rehabilitación pulmonar sea exitosa. Debe de darse orientación psicológica y nutricional a estos pacientes. No voy a ahondar en ello, son parte del, abordaje multidisciplinario que deben de tener estos pacientes. Todas las intervenciones de rehabilitación pulmonar deben ser entonces personalizadas. Hay que tomar en consideración, sobre todo en el aspecto nutricional, que muchas veces la sarcopenia puede llegar a coexistir con la obesidad, o sea, puede haber desnutrición incluso en el paciente obeso y sobre todo también si fue un paciente que estuvo con estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, bajo ventilación mecánica, etc. Entonces no se debe de desestimar esa parte también. Y finalmente, ¿verdad? Pues aquí podríamos estar esperando que a lo mejor se hable de los antifibróticos en COVID-19 y su impacto sobre el síndrome post-COVID, pero lo cierto es que aunque se teorizó la posibilidad de que estos fármacos fueran útiles, no hay ningún estudio importante, grande, estandarizado realmente, con un grupo control, etcétera, que nos hable de la utilidad de estos medicamentos. Y por lo que platicamos, ¿verdad?, de que este síndrome post-COVID cada vez va a ser más raro que lo veamos, pues se antoja un poco difícil que tengamos información concluyente al respecto. Muchas gracias.